Bien, pues buenas tardes a todos. Esperemos que se vayan Tardes. integrando ahí, más compañeros. El licenciado Manuel Salcido se va a integrar en un momento más. Eh, bueno, pues el día de hoy eh, nos acompaña Juan Ramón Ochoa Juan Cruz, Rubén. Juan Rubén. Rubén, perdón, Juan Rubén Ochoa. Juan Rubén Ochoa Cruz, perdón, eh, con nuestra plática de la masonería, sus orígenes, que por ahí habíamos quedado pendientes. Y voy a leer aquí la semblanza de Juan Rubén. Él nació aquí en la ciudad de Chihuahua en 1951 y desde 1972 radica en Tijuana, Baja California. En, en julio de 1977 fue iniciado en la estable logia, perdón, simbólica reforma del 57 número 12. En octubre de ese mismo año se le hizo su ceremonia de aumento de salario. Bueno, ahorita a ver si nos explica algo de todas esas, de su semblanza, Juan Rubén. En noviembre de 1978 se le hizo la ceremonia de iniciación al grado del cuarto en la logia capitular de Perfección Citlali número 7. Eh, en abril de 1979 fue saltado al sublime grado de maestro masón en la logia. En noviembre del mismo año le fue impuesto el grado de gran elegido perfecto y sublime masón, grado 14 del rito escocés antiguo y aceptado. En 1980 fue venerable maestro de la Logia Blanca 2, Heliópolis, número 29. Es importante hacer la acotación que en ese momento tenía 28 años y el gran maestro Manuel Beltrán Pérez le dio una dispensa para ocupar el digno cargo de venerable maestro, cuando la edad mínima era de 35 años. Hasta la fecha conserva el récord de ser el venerable maestro más joven de toda la historia de la Gran Logia de Baja California. El 7 de septiembre de 1980, en Tijuana, Baja California, fue iniciado en el soberano capítulo Rosacruz Fe número 3. De este capítulo Rosacruz Fe número 3 fue doctísimo maestro, años 1988-1989. El 14 de febrero de 1982 se le concedió el pase al Supremo Consejo de Caballeros Kadosh Ramiro Heredia Montes, número 5 de Tijuana, Baja California. En los años 1995-96, con el apoyo de mis hermanos, dirigí este Consejo de Caballeros Kadosh. Fue el 9 de octubre del año 1984, pasó a formar parte integral del Círculo de los Soberanos Príncipes del Real Secreto en el Consistorio Regional Baja California número 11. En el año de 1992 fue eh, moderador en jefe del Consistorio Regional Pérez VIP número 30 en Ensenada, California, de manera pro tempore, debido a que el titular estuvo incapacitado físicamente. En el año del 2006 participó como fundador de la Logia Blanca José Manuel Estrada, número 25 de Tijuana, Baja California. En el 2007 ocupó el digno cargo de venerable maestro de la Logiar Blanca Mixta José Manuel Estrada, número 25 de Tijuana, Baja California. En 1992 participó como ponente en el 13º Congreso Nacional Masónico con el tema La ecología y sus repercusiones en nuestro país y en el mundo. En 1993 asistió como delegado al Congreso Nacional de Grados Filosóficos del Rito Escocés Antiguo y Aceptado en Morelia, Michoacán.
Las logias Ignacio Zaragoza 3 y Citlali número 7 le otorgaron un reconocimiento por su participación como expositor en el foro sobre la conciencia, el alma y Dios, efectuado el 19 de junio de 1996. El grado 33 le fue reconocido el 26 de abril del 2015. Todo por vosotros, grado 33, Juan Rubén Ochoa Cruz. Entonces, pues, muy amplio su semblanza de Juan Rubén, y pues le damos la bienvenida para que nos platique sobre este interesante tema. Adelante, Juan. Gracias, muy buenas tardes tengan todos. Pues por una cuestión de protocolo saludo al director del grupo, ¿verdad? O presidente, no sé cómo sea el cargo que tiene, ese digno cargo. A todos los miembros de este grupo, ¿verdad? Que pues alcanzo a captar que son investigadores, que son personas que les interesa la cultura, el desarrollo, ¿verdad? De los diferentes áreas donde están trabajando. Ahora, pues el tema que me están asignando, ¿verdad? Es un tema que a mí personalmente me gusta mucho, ¿verdad? Yo tengo como una especie de matrimonio con la masonería. Como que me casé desde que fui iniciado en 1977 hasta la fecha. Dedico 2, 4 a 6 horas a la semana a estar dentro de una logia. Pero digamos como principio, para entrar en plática, ¿verdad? En tema, podemos decir en su declaración de principios la masonería se dice que es una institución filantrópica, filosófica, progresiva y progresista. O sea, sí es filosófica porque sus agremiados tienden a ser un poquito filósofos. Filantrópica porque sí, el iniciado, un auténtico iniciado masón, se le fomenta, ¿verdad?, para que sienta amor. Filantropía es a toda la humanidad. La filantropía es ese amor que lamentablemente no todo el mundo tiene, pero que sí sería bueno que todos los seres humanos sintiéramos ese cariño a todos los seres humanos. Es algo que se fomenta en un iniciado masón. Progresiva porque sí es necesario que un iniciado esté en una constante de progreso, ¿ya? Digamos, no se consigue un iniciado que esté, como se dice, sentado muy a gusto, disfrutando, no. Tiene un deber de estar en esa constante de progresar, de avanzar, ¿verdad? De estar siempre en una disyuntiva de estudio, de trabajo. Se dice que el iniciado, por tradición, por costumbre, tiene que elevar templos a la virtud. Ese es un alto deber de un masón. Debe ahondar pozos de fondo a los vicios, desde luego dominar las pasiones y saber mantener la discreción y el silencio. Ese es, digamos, como parte de lo que es la estructura base de la masonería. El masón, el iniciado desde que ingresa en esta institución, tiene que, o se le fomenta, porque no es así que se le imponga, se le fomenta el estudio de todas las ramas de la ciencia, todo lo que hay, donde está la ciencia en todas sus ramas, es parte de la formación de un iniciado. El iniciado en la masonería también debe de estudiar todas las escuelas que hay en el mundo de la filosofía. Vamos a estudiar la filosofía de todos los griegos, estudiar la filosofía de los chinos, todas las tesis filosóficas de Lao Tse, de Confucio, en el caso de China. Debe estudiar la filosofía, desde luego, de todos los griegos, imagínense. Es parte de empezar desde Sócrates, Hipócrates, Pitágoras, Anaxágoras, Anaxímenes, Anaximandro, o sea, todo lo vasto que es la filosofía en Grecia, en China, la filosofía en la India. Ahí sí como que las palabras mayores se tienen también que abordar, estudiar la parte más profunda y compleja en el mundo filosófico de lo que son los pensadores que ha dado la India, ¿verdad? Desde hace 7,000 años a la fecha. Es un deber como masón, ¿verdad?, estudiar la filosofía de los mayas. Es un deber como masón estudiar la filosofía de los mayas.
¿verdad? Sí, sí, estudiar la filosofía de los Estudiar la tarahumaras, filosofía. perdón. Estudiar, desde luego, el mundo de la filosofía es muy vasto, entonces hay que entrarle por ese lado también. Algo que se le fomenta a un iniciado masón para tener una idea de lo que es la tesitura, el calibre intelectual de un iniciado de esta escuela es estudiar todas las ramas que tiene la religión. El cristianismo, estudiar los musulmanes, los hindúes, estudiar la religión en todo lo vasto que es. Recordemos religión sin imponer, ¿verdad? Una línea especialmente, no. Hay que estudiar la religión per se por su naturaleza. Esa es parte de la formación de un iniciado auténticamente forjado en la institución masónica. También es algo que se fomenta y que se debe cultivar en la mente, ¿verdad? En la conciencia de un iniciado es el estudio de todos los vínculos de orden esotérico. ¿Verdad? Un iniciado masón debe ser astrólogo, debe ser un tarotista, ¿verdad? Debe ser principalmente un cabalista. Estudiar la cabalá, estudiar el tarot, todos los vínculos de orden esotérico es parte de la formación de este tipo de ser humano, ¿verdad? Que busca estar capacitado, ¿verdad? Para entrar en lo más profundo, lo más complejo, que es en la conciencia de la humanidad. Digamos así como de entrada, ¿no? Vamos a darle este término. Algo que es importante, lo más importante quizás para un masón, es practicar. Eso es lo más bonito que es la masonería. Todas las virtudes que hay en la conciencia de la humanidad. Desde luego es lo más difícil. ¿Verdad? Tener una conducta totalmente virtuosa. O sea, ese es el más alto deber es que se refleje en su conducta, en su manera de pensar, su manera de sentir y de conducirse, ¿verdad? Para mostrar a la humanidad que es un auténtico iniciado, ¿no? Ese es, digamos, como parte de su ingreso. Diremos que la masonería, ¿cuándo se fundó? Exactamente no se sabe. Su origen se pierde totalmente en la noche de los tiempos. Es una escuela inicial. Pero hay antecedentes, digamos, de iniciados que tienen ese vínculo con la iniciación precisamente tibetana, con la iniciación hindú, con la iniciación maya, con toltecas, olmecas. La iniciación que tenían en su momento los aztecas era parte de la misma metodología que actualmente tiene la masonería. Ahora, ¿qué es lo que se necesita para ser iniciado? Bueno, es bueno mencionarlo porque eso nos da una idea de cómo se da este tipo de ser humano, ¿verdad? Este tipo de persona en el entorno social. Para que alguien pueda ser iniciado en la masonería, tiene que ser una persona, se dice, libre y de buenas costumbres. La libertad se refiere a una libertad digamos, de un ángulo político o también legal. O sea, no puede ser iniciado en la masonería una persona que tiene un pendiente con la justicia, vamos a decir. Que comete un delito, comete en la cárcel y sale libre bajo fianza, no puede estar iniciado, no puede ser iniciado. Tiene que estar totalmente libre de ese tipo de vínculos con las leyes de la región donde resida, ¿verdad? Tiene que ser libre, a eso se refiere. Las buenas costumbres, es bueno establecer que no se permite que en la masonería ingrese, por ejemplo, una persona que se respeta, por supuesto, ¿verdad? Los gustos, las costumbres, las preferencias de cada persona. Pero si quiere entrar a la masonería, no se permite que ingrese si alguien tiene adicción, vamos a decir, a una droga. No se permiten personas con adicciones a drogas. O se puede llegar a tolerar a alguien que tenga gusto por ingerir alcohol, pero de una manera controlada y moderada. Una persona que ya tiene un grado de alcoholismo avanzado no puede calificar para ser iniciado. Es algo que se tiene. Desde luego, no se está en contra. Cada quien es libre de elegir su gusto, ¿verdad? Pero para entrar con nosotros tiene que tener esa costumbre, ¿verdad? No se permite que ingrese a la masonería personas que tienen nexos, por supuesto, con organizaciones criminales.
o alguien que inclusive tiene negocios que aunque pueden ser lícitos, pero en la masonería no se permite, alguien que tiene, por ejemplo, un lugar donde haya sexo servidoras. Los prostíbulos en muchos lugares, de aquí Tijuana tiene ese lugar. Hay gente que tiene negocios donde hay ese tipo de servicio que se le da a la gente que acude ahí, pero no pueden entrar con nosotros a ser miembros de la masonería. Es un reglamento, es una norma constitucional. Entonces, en ese sentido, se cuida mucho la conducta para que una persona pueda ser candidato a ser elegible, ¿verdad? A ingresar. Desde luego, tiene que tener un tiempo suficiente para dedicar a la institución y también un costo. Sí, también destacamos que la masonería no puede ingresar a una persona que es ahora sí que muy pobre, ¿verdad? Un empleo que gane el mínimo, pues no puede calificar porque tiene que pagar el costo porque es una... No sé, los masones no nos enriquecemos con la masonería, pero sí tenemos que tener un ingreso suficiente para financiar los gastos que genera estar en esa institución. Así un poquito resumido, esa es parte de la condición que tiene el iniciado. También, aunque ahora con los derechos humanos somos un poquito más moderados, pero sí, no se admite en la institución masónica personas que tienen gustos, digamos, por su mismo, en el ámbito de la sexualidad, para su mismo sexo. Es decir, se respeta, refrendamos este término porque es una conducta que se establece en la masonería, se respeta a los gays o a las lesbianas, o todos esos ahora que han salido LGB, todo eso se les respeta, pero si quieren ingresar, no se les permite. Lo sentimos mucho, ¿verdad? En ese sentido se cuida bastante, ¿verdad?, la conducta de los que estamos agremiados en esta institución. Esa es, digamos, una parte de lo que es la imagen o la institución que tiene un iniciado masón. Algo sobresaliente es destacar que la masonería, vamos a decir, históricamente hablando, se estableció en 1717. Esa es la fecha, digamos, históricamente hablando, de que se parte para poder dar una fecha. A la masonería se dice moderna, la masonería actual. En la ciudad de York, en Inglaterra, ahí se fundó la primera logia, masónicamente hablando, y establecida con un protocolo, ¿verdad? Y de ahí empezó a surgir una serie digamos, de fomentos, vamos a decir. De ahí, de York, Inglaterra, surgió un grupo de iniciados que fueron a hacer una labor muy destacada en Francia. De ahí surgen todos los grandes líderes que iniciaron lo que se conoce como la Revolución Francesa, ¿no? En América, particularmente en Estados Unidos y México, también. Los hombres, ¿verdad?, los líderes que empezaron estos movimientos, vamos a darle para poder abarcar lo más destacado de esa institución. En México, desde Hidalgo, Morelos, Allende, Aldama, todos los líderes, los grandes hombres de esa talla, fueron iniciados en la masonería, ¿verdad? Y ahí ya pues surgió todo lo que se conoce como el movimiento insurgente. Cabe destacar que, por darle un poquito más de atención a México, porque nosotros tuvimos aquí, desde el primer presidente mexicano, Guadalupe Victoria, hasta Miguel Alemán, todos los presidentes que tuvo México o que ha tenido, fueron iniciados en la masonería, incluyendo a Porfirio Díaz. Ese sí se voló la barra, pero él era masón, un masón muy distinguido como masón. Tuvo muchas imperfecciones como ser humano, desde luego muchos cuestionamientos en el ámbito político, pero pues también tuvo algunos aciertos. Pero lo que queremos destacar es que él era masón. Particularmente, pues se destaca la figura de Benito Juárez, ¿verdad? Y de todo su equipo, ¿verdad? Todos los que estuvieron en esa época, en la llamada Reforma del 57, ese cambio así muy radical que se dio en el ámbito de la conducta política del pueblo, de la conciencia del pueblo mexicano, fue particularmente encabezada por los llamados miembros de la masonería de esa época más distinguida.
naturalmente, también se destaca ya, digamos, en lo que es la Revolución Mexicana, el más destacado líder era don Francisco I. Madero, también, ¿verdad? Y todos los líderes de esa época, ¿eh? Perdón, ¿sí se escucha bien ahí? Ok, entonces, para hacer esta parte, ¿no? Venustiano Carranza, bueno, así digamos un poquito sintetizando esto. Yo hice un análisis aquí en Baja California y encontré que la ciudad de Tijuana, hasta antes de que entraran los de la fracción parlamentaria del PAN, fueron 11 presidentes municipales, todos masones, y los gobernadores del estado, todos priistas. El PAN ya tiene otra tendencia en el ámbito iniciático, pero todos los gobernadores, excepto don Roberto de la Madrid Romandía, que tuvo Baja California hasta 1988, cuando el poder lo tomó Rufo, con el apoyo de Salinas, eran masones, ¿no? Y también, pues ya digamos, cabe destacar que así, en el ámbito internacional, el genio más grande que ha tenido la música, ¿verdad? En el campo del arte, la música como una expresión artística, se llamaba Wolfgang Mozart, Amadeus Mozart. Él también fue iniciado en la masonería. Beethoven, el maestro Deus Haydn, Wagner y muchos grandes artistas, músicos particularmente, pintores, poetas. Y la masonería le ha dado al mundo pensadores de esta grabación, de esta magnitud, ¿verdad? Entonces, ese es parte de lo que se fomenta, ¿verdad? Esa es la conducta que se debe dar en un iniciado masón. Hacer ese tipo de labor en el campo de la ciencia, en el arte, ¿verdad? En la filosofía. Pues aunque a veces es un poquito difícil abordar el tema de que, por ejemplo, en la Iglesia Católica, que es una institución que trabaja un poquito con una tendencia, ¿verdad? El trabajo debería ser dirigido completamente hacia el mundo espiritual. Y ha tenido hombres, cardenales, algunos papas de la Iglesia Católica y toda una pléyade de obispos. Desde luego, destacamos particularmente la labor de don Miguel Hidalgo como sacerdote y de Morelos, que eran miembros distinguidos de la Iglesia Católica, ¿no? Así es como se da en el arte, en la ciencia, en la filosofía, ¿verdad? La forma en que se trabaja, ¿verdad? En que se trabaja en el campo masónico. De los más destacados masones modernos, ¿verdad? Hubo una figura que surgió en el año 1948, el doctor Sergio Renaud Laferrière. Él fue también masón de alta graduación, tuvo la dignidad de ser grado 33. Él era de origen francés y fundó la Gran Fraternidad Universal, que todavía hasta la fecha pues está creciendo de una manera extraordinariamente valiosa, ¿no? Su primer discípulo, el gran gurú José Manuel Estrada, el doctor Laferrière fue iniciado en Francia, en la masonería. Y su primer discípulo, el maestro Estrada, él era venezolano. Y también fundaron la Gran Fraternidad Universal. Y así, todos los jerarcas que han venido trabajando con esta institución son iniciados en la masonería, además de ser iniciados en la Suprema Orden de la Cual, en otra escuela de este corte, ¿verdad? Es en la parte, digamos, de este gremio, ¿verdad? De la Gran Fraternidad Universal. En el siglo XX, ¿verdad? Particularmente destacó mucho por este trabajo tan distinguido que hizo Mohandas Karamchand, el llamado Mahatma Gandhi. Él también fue iniciado en la masonería. Su contemporáneo, ¿verdad? Pandit Nehru, también. Un detalle particularmente sobresaliente es que el primer hombre que trajo la yoga, por citar una nueva experiencia que se ve, la yoga estuvo siempre limitada a practicarse en la India o en el Tíbet. Pero después hubo condiciones para que llegara a América y el primer hombre que trajo la yoga
a América se llamaba Vivekananda. Era un swami que vino de la India y fue el que puso por primera vez esta tradición, la tradición yoguística. Después vino Yogananda, otro masón, otro swami también hindú. Y atrásito de él, ellos empezaron en Estados Unidos y luego vino Gula Ferrier, que estuvo en Venezuela y estuvo 18 meses. Fundó el primer ARAN de la era del Aquarius en América y hasta la fecha se ha ido difundiendo este tipo de enseñanza. Pues así, no sé si quieran ampliar un poquito más o si hacemos ¿cómo se dice? Un paréntesis o si hay alguna pregunta por este momento o si, no sé, seguirle un poquito más a esta charla. Sí, Juan Rubén, normalmente pues se da la plática, todo, y ya al final son los comentarios. Así lo manejamos, pero como tú, si consideras que podemos hacer una pausa y si hubiera algo, pues o sea, como tú lo decidas. Bueno, no, yo decía para poder pues exponer este tipo de escuela, ¿no? La masonería, uno de los mejores, de los que expuso el tema porque hay mucha literatura. Se han escrito muchos libros, se han escrito se han hecho muchos análisis por diferentes escritores, ¿verdad? Diferentes intelectuales, gente que le gusta, digamos, hacer trabajos por escrito o temas de esta magnitud. Como mencionaba en un principio, la masonería sí es que hay una parte prehistórica, la de hace miles de años, porque la iniciación se dice que hay un núcleo entre toda la humanidad que se le conoce como Agartha Changa. Se les hace quizás un poquito raro, pero existe una catadura de seres humanos que tienen esta misión a nivel, digamos, de conciencia universal de toda la humanidad. Este núcleo se le conoce como Agartha Changa y la mayoría de los masones, especialmente los que están en la condición más alta de su graduación jerárquica, yo también fui incluido en este grupo, somos parte de estos seres humanos que estamos o que están, yo no quiero también abrogarme mucho porque no es realmente lo que debería ser porque es una responsabilidad muy alta. Tienen el cuidado tienen el esmero o la misión de cuidar que la humanidad se canalice más, ¿verdad?, en su conducta a una forma, digamos, de transitar por una senda que se le conoce como el mundo jasídico. Es decir, hay una senda, entre otras, por donde va caminando la humanidad. La senda jasídica es la senda, se dice, de la bondad, ¿verdad? Los iniciados de la masonería, por dar este término, caminamos por esa línea, ¿verdad? No es posible conseguir un masón que haga barbaridades, que haga corrientadas o vulgaridades o que deforme, no. Tiene que caminar por esa senda, por la senda de la llamada línea jasídica, totalmente bondadosa. Entonces, esta catadura existe, ¿verdad? Y tiene miles de años y se le conoce de esta manera, ¿verdad? Ahora bien, la masonería, digamos, tiene una metodología para poder ir gradualmente influyendo en sus agremiados y se va estableciendo a través de grados. Y hay ritos también, digamos, como toda escuela de esta catadura tiene
graduación jerárquica, ¿no? Y también hay diferentes corrientes, como por decir algo. Aquí en Tijuana está la Universidad Autónoma de Baja California, que es una universidad que tiene como 18 carreras. Leyes, tiene medicina, psicología, ingeniería. Pero también está el Instituto Tecnológico, está el CUT. O sea, hay muchas universidades que tienen esta metodología para preparar a la gente en diferentes áreas del conocimiento y hacer un rol para mejorar la condición de todo el entorno social. Entonces, en la masonería hay ritos. Se dice que, por ejemplo, el rito más famoso que tiene la masonería, sobre todo en la actualidad, se llama rito escocés antiguo y aceptado, que es exactamente en el gremio donde yo estoy militando. Pero también está el rito de York. Esos son los ritos más famosos o los llamados populares, los más conocidos en la actualidad, ¿verdad? Y en el mundo convencional, ¿no? Aquí en México particularmente hay un rito que se le conoce como rito nacional mexicano. Casualmente, ¿verdad? Se dice que Benito Juárez, uno de los masones que todos le reconocemos, yo creo que es el masón más venerado, más distinguido, más virtuoso que ha dado la masonería mexicana, Benito Juárez. También se le rinden, pues, un tributo, un honor, ¿verdad? A don Francisco I. Madero, le decimos hermano, ¿no? En su caso particular, Allende, Morelos, desde luego, Miguel Hidalgo, y Lázaro Cárdenas, de las figuras más destacadas que ha dado México en el ámbito de la política, han sido masones, todos ellos, ¿verdad? De la línea escocesa, y en el caso particular de Juárez, del llamado rito nacional mexicano. Ahora, a nivel internacional, y desde, digamos, de la parte histórica a la fecha, hay aproximadamente como unos 126 ritos. O sea, la masonería realmente es una institución que tiene muchas variedades, ¿verdad? En el mundo. Y todas tienen más o menos esa misma metodología. Tienen un código moral masónico, tienen un reglamento, tienen unos estatutos, y ahí sí hay muchas graduaciones jerárquicas en cuanto a grados. Los primeros tres grados que tiene la masonería llamada escocesa, que es el rito donde yo estoy militando, tienen una connotación, se dice, son grados simbólicos. Del grado cuarto hasta el grado 14 son grados capitulares de perfeccionamiento individual. Entre el 18 y el grado del 15 y el 18, ahí se trabaja mucho la espiritualidad. Son capítulos rosacruces. Del 19 al 30 es donde el masón, ¿verdad? El masón más ortodoxo que tiene ese grado de perseverancia, se mete a fondo en el llamado mundo filosófico, donde está la alta filosofía, que no sé, mucha gente cree que filosofía es Sócrates, ¿verdad? O los griegos. Desde luego, sí, sí, ellos tienen a su favor que hicieron una serie de planteamientos para su época, inclusive todavía en la actualidad, que tiene mucha influencia, ¿verdad? Que mejoraron mucho la conciencia de toda la humanidad, es la filosofía griega. Muy bien, pues los masones también trabajamos en esa vertiente y en el mundo sagrado. Recordemos el mundo espiritual sin religiosidad, ¿verdad? Y también están los grados llamados blancos, grado 30, 31, 31, 32, 33, que es donde está ya, digamos, lo que debería ser una especie como de una santidad, ¿verdad? Los consejos de caballeros K2 y los consistorios regionales de cada ciudad, de cada estado, que están en muchos países del mundo. Entonces, ese es más o menos, digamos, una proyección que tiene la masonería. La masonería tiene esa particularidad. Desde luego, hay que, quizás esto sea un poquito difícil de abordar, pero es importante destacar que la masonería como escuela no está en contra de ninguna corriente, de ninguna religión, de ninguna línea ideológica, ¿verdad?
O sea, se puede ser masón y sacerdote de católico. Se puede ser masón y rabino de una sinagoga judía. Se puede ser masón, porque de hecho lo hay, ¿verdad? Y también ser un pastor de alguna iglesia cristiana, ¿verdad? O se puede ser gurú de la línea Vedanta, digamos, hindú, y no se contrapone en lo más mínimo. O sea, el iniciado el iniciado masón no tiene limitantes en cuanto a tener investidura como político, como diputado, como senador, como presidente, o como líder de algún movimiento de carácter, en este caso sí religioso. Es parte de la condición que se tiene en esta institución. Quizás se puede considerar que en México hay una relación un poquito difícil entre la masonería y la Iglesia Católica, porque se dio un fenómeno en 1957, cuando Juárez llega al poder políticamente hablando y establece las llamadas leyes de reforma. Y en esa época, pues digamos, tomó una decisión que fue un poquito difícil de entender y que afectó intereses muy fuertes. Se calcula que el 80% del territorio mexicano, del territorio nacional, era propiedad de personas que estaban en el clero de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y familiares de ellos. Entonces, lo que hizo Benito Juárez les quitó todo. Todas las propiedades de la iglesia pasaron a ser parte del Estado mexicano por decreto de Benito Juárez. Algo que también impactó mucho es que en esa época se mandaba cantidades exorbitantes de dinero al Vaticano vía limosnas. Entonces Benito Juárez, en ese momento, él y todo su gabinete, digamos, del gobierno federal, se dieron cuenta que en México, lamentablemente, mucha gente se moría de hambre. Moría mucha gente porque no tenía ni qué comer. Y mandando el equivalente actual sería de millones de pesos a dólares, Benito Juárez prohibió que se fuera dinero al Vaticano. Vía limonas no permitió más. Y eso generó pues mucho coraje, ¿verdad? Un rechazo muy grande por parte de la iglesia y del papa de turno, que entre paréntesis mandó a excomulgar a Benito Juárez a todos los masones. Entonces, y desde entonces a la fecha, ya después hubo otras circunstancias que ya quitaron ese excomunio, y después hubo otro papa que volvió a excomulgar a los masones, pero bueno, esa parte genera un poquito de polémica, ¿verdad? Vamos a dar ese término de incomprensión entre la iglesia y los masones. Pero no es por cuestiones de espiritualidad o de religión, sino más bien porque se afectaron intereses de orden financiero, de orden económico. Y así hay eso aparte pues ha tenido, vamos a decir, se han dado circunstancias parecidas en otros lugares del mundo y en otras épocas. Pero ya sería, pues, si surge alguna cuestión en particular o tema de otra conversación, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos conviven muy bien los masones y los líderes de las religiones, particularmente la que más predomina en Estados Unidos. En Europa se dieron también circunstancias un poquito críticas, sobre todo entre Francia y en Inglaterra, y particularmente en Italia, ¿no? Que generó dificultades un poquito para poder convivir de una manera armoniosa y pacífica, en este sentido de la parte política. Pero bueno, así, vamos, si gustan, hacemos aquí un paréntesis para... Me gustaría hacer una pregunta, perdón, Juan. Sí, sí, cómo no, claro que sí. Entonces, mira, a final de cuentas, ¿qué persigue la masonería? Porque, bueno, veo que hay clérigos, hay importantes como Mozart, importantes como Porfirio Díaz, Juárez, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál es el objetivo principal? ¿Cuál es el qué buscan los masones? O sea, disculpa mi ignorancia, pero saludos.
Bueno, se dice por eso que la masonería busca forjar un tipo de ser humano que tenga una conciencia, vamos a dar este término, una conciencia que rebase, digamos, de alguna manera la parte humana. Se dice que en este mundo, el ser humano ese es, digamos, la criatura que tiene el más alto grado de perfeccionamiento físicamente hablando. El ser humano ya logró la perfección en su cuerpo físico. Ya no puede haber algo más perfecto que el sistema endocrino o el sistema nervioso de los seres humanos. El ser humano, gracias a su cerebro, puede pensar, tiene la capacidad para razonar, ¿verdad? Tiene la capacidad para poder percibir lo que es su entorno. Del ser humano para abajo, ni los animales, ni las plantas, ni los minerales tienen ese nivel de evolución. Ok, entonces el ser humano ya logró como especie la perfección físicamente hablando. Pero se percibe que arriba, vamos a decir, hay niveles superiores al nivel humano, pero ya no están en el cuerpo, ya no están en el plano físico. Ya están en un plano que se conoce como de la conciencia. Vamos a decir, arriba del ser humano existe un nivel que se le llama supraconciencia. Existe un nivel que ya, digamos, entrando en el mundo del yoguismo, con los pensadores hindúes, ellos le llaman el samadhi, es una especie de una iluminación. Todo ser humano va a lograr, puede lograr ingresar en ese nivel, en esa conciencia superior, en esa supraconciencia. Vamos a dar un término para poderlo ejemplificar, una especie como una conciencia crística. Dice que Jesús, el Maestro Jesús, logró ese nivel de conciencia crística. Recordemos, espiritualidad sin religiosidad y sin dogmas. Es una graduación de pureza emocional y mental, ¿verdad? Entonces, el iniciado busca ingresar en ese nivel y de ahí hacer un esfuerzo para reflejarlo en la parte donde está la parte política social o el arte, digamos, en el caso de los, vamos a decir, los Da Vinci. No solamente en la música, sino también en la pintura, en la poesía, los tipos, digamos, de la talla de un Pablo Neruda, ¿verdad? O también, digamos, bueno, en el mundo de la filosofía, en las religiones comparadas, ¿no? Todos esos pensadores tienen penetran en ese mundo superior, en ese mundo sagrado. La masonería tiene las condiciones para poder ingresar en en estas dimensiones, en estas legiones superiores de la conciencia, ¿verdad? Más hay que, pues, desde luego, esforzarse, esmerarse y trabajar para poder trascender, ¿verdad? Y lograr ese ingreso en esos niveles. Ese es parte de. Y solamente no queremos vernos muy egoístas. Eh, Antiguamente, digamos, cuando el Egipto estaba en su máximo nivel de esplendor, tenía esta metodología. En su oportunidad, también se dio con los griegos. Aunque los griegos, casi todos, fueron a estudiar a la India, Pitágoras con todo su extraordinario talento, ¿verdad? Su genio intelectual. Le dio a la humanidad la numerología, digamos, los números arábigos son los que actualmente todavía se utilizan para hacer todas las operaciones matemáticas. Pero el mismo Pitágoras lo reconoció. Ese método no lo diseñó él, se lo enseñaron a él en Egipto. A mí me impresiona mucho, por ejemplo, Platón. Platón escribió un tratado, se llamaba el Tratado de la República, y entre otras cosas él planteó hace 3000 años el sistema de gobiernos llamado democrático. Ese es el primer punto de referencia para establecer un sistema de gobierno. Hay muchas formas de gobernar la humanidad. Están los oligarcas, están el socialismo, están los sistemas monárquicos. Pero el sistema
que inclusive actualmente rige casi todo el mundo, el sistema democrático, lo diseñó exactamente Platón. Bueno, él lo planteó en su tesis filosófica, ¿verdad? Pero también él mismo reconoce que esa enseñanza la sacó de su maestro en Egipto, ¿no? Aristóteles, el gran, yo soy muy fan de Aristóteles porque toda la metodología que se utiliza en la actualidad para transmitir conocimientos a los seres humanos, el método universitario, los tecnológicos, las secundarias, las preparatorias, toda la forma de enseñar a la humanidad de transmitir conocimientos se llama laicismo científico. Ahora ese término. Y ese método lo diseñó Aristóteles. ¿Y de dónde estudió Aristóteles? Igual. Entonces es parte de, digamos, el trabajo de la masonería como institución es exactamente inspirarle a sus agremiados este tipo de método, ¿verdad? Abrirle su mente, abrirle su corazón, abrirle su conciencia para que tenga una visión universal de cómo mejorar su entorno social. Ser un buen padre, ser un buen esposo, ser un buen hijo, ser un buen estudiante y hacer todo lo que esté a su alcance para mejorar en todo lo que es posible su entorno social y su vida particularmente. Ese es parte de, digamos, del deber de un iniciado o de un, esa es la, digamos, la metodología que se utiliza en la masonería como escuela, como institución, forjadora de pensadores de líderes, sí. Juan, perdón que te interrumpa. Sí, entiendo muy bien lo que estás diciendo, pero la cuestión filosófica que me parece excelente, yo me catalogo como poeta, escritor, soy pintor, escultor, etcétera. Pero bueno, a final de cuentas, eh, la filosofía del masón es lograr una buena armonía. Pero bueno, ¿y por qué no se publica más? No, ¿por qué no se agrede más? ¿Por qué no se agrede más no agredir de forma drástica, sino por qué no se invade más, por dicho? ¿Me explico? ¿Por qué no sé qué? Perdón, no entendí la última frase. ¿Por qué no se invade más al resto de la población? Sí entiendo tu filosofía. De hecho, tengo dos amigos, muy grandes amigos, que son masones, pero yo no entiendo muy bien la situación, por eso te pregunto. Bueno, sí, lo que pasa es que tienes mucha razón, porque no es fácil, o sea, hacer un esfuerzo de esta magnitud, ¿verdad? Es más sencillo, pues a veces dices, bueno, pues ya trabajé de lunes a viernes, ahora tengo derecho a echarme una chela, vine con los cuates, una carnita asada, y ya de bola el hacha, ¿no? Entonces, el iniciado tiene que, de alguna manera, modificar esas conductas, ¿verdad? Y ojalá se pudiera que hubiese más y más, pero no está tan fácil, pues. Se tiene que, para hacer este tipo de labor, es estrictamente escogido y rigurosamente seleccionado el núcleo de estas personas, porque el conocimiento que se imparte en la masonería no se va a encontrar en ninguna otra escuela. Hay muy buenas escuelas, vamos a decir, en el mundo. Harvard, por ejemplo, la Universidad de Harvard forja gente muy preparada, vamos a decir, en la medicina, en las leyes, en muchas áreas del conocimiento. Es una de las mejores universidades del mundo, la mejor de Estados Unidos. La Sorbona de París es una de las mejores, o la mejor escuela en el campo de la filosofía y capacita y prepara muy bien a sus agregados. Aquí en México, pues tenemos, aunque nos duela decirlo, pero, o no sé, no todo el mundo lo quiere reconocer, el TEC de Monterrey prepara muy bien a su gente, ¿verdad? En las diferentes carreras que ahí se imparten. La UNAM. Y así le podemos ir buscando Oxford en Inglaterra, ¿verdad? Son escuelas de muy alto nivel, digamos, científico, social, político, pero no tiene la metodología que tiene la escuela de iniciación.
Entonces, es la, digamos, la forma en que se diferencia un poquito el conocimiento que se da en la masonería o en las escuelas de iniciación. No está en contra, por supuesto, ¿verdad? Y también se fomenta que se estudie, claro que sí, que se estudie, digamos, que tenga un buen nivel académico, pero lo que más se cuida es que se refleje en los sentimientos, en la conducta, ¿verdad? En la manera de reflejar la influencia que se recibe de la escuela desde el hogar, el entorno social, desde ahí. Y eso es lo más difícil. Por eso no hay tantos, que lo ideal sería que hubiera muchos masones, ¿verdad? Para que se pudiese reflejar ese tipo de conducta, ¿verdad? Vamos a decir, yo me atrevo a pensar, porque se dio un fenómeno en 1960. Como antecedente histórico, en ese año los chinos llevaron su ejército al Tíbet y lo invadieron, ¿verdad? Y se apoderaron de ese territorio. Entonces en el Tíbet, ahí había 8 millones de gentes. Eran todos gays, ciudadanos tibetanos, ¿verdad? Ellos se distinguían porque no tenían propiamente dicho masones, ahí no estaba la masonería, ¿verdad? Pero estaba en la línea del yoga, estaban los lamas, estaban los swamis, estaban los rishis, los sabios de esa tradición, y asombraron al mundo, ¿verdad? O sea, los chinos dijeron que, pues, que es que porque lo hicieron un protectorado lo iban a cuidar para que no los invadieran nosotros. Pero ¿qué pasaba en el Tíbet antes de 1960? Bueno, pues ahí no había cárceles, ahí no había ese tipo de instituciones. ¿Por qué? Porque no había delincuentes, no había rateros, no había asesinos, no había pacificadores, no había violadores. ¿Por qué? Porque los que estaban dirigiendo ese país eran puros, digamos, virtuosos de esta magnitud. Y el Dalai Lama todavía vive, está en el exilio, ahí en la India, pero vive. Y los lamas, la mayoría de los lamas, los sabios de esa tradición, se tuvieron que salir porque los iban a matar. Entonces, si lográsemos, vamos a decir, eh, un núcleo de masones así, que estuvieran, vamos a decir, que se reprodujera de una manera muy grandiosa en Tijuana, ¿qué pasaría? Pues que ya no habría, por la inspiración que se da con los hombres de esta magnitud, ya no habría asesinos ni rateros. Se va limpiando el entorno social, donde hay hombres o mujeres. También hay mujeres, esto también cabe destacarlo. Antiguamente no se permitía el ingreso de mujeres, pero ya en la actualidad, ya de 60 años para acá, ya hay mujeres masonas también. Entonces, como no está tan fácil, pues es un poquito limitado, pero no se limita porque se quiere limitar, sino porque pues hay que modificar la conducta de una manera real y objetiva, ¿no? Esa es pues la única explicación que yo puedo encontrar a este planteamiento que tú nos estás haciendo, ¿verdad? Te agradezco, Juan. Pero mi pregunta es, ok, si yo quisiera ser masón, ¿por qué quiero ser masón? Bueno, mira, regularmente la masonería, como se va, vamos a decir, incrementando, o como se, se, se ingresa en la masonería, regularmente es por el trato que se tiene con personas que tienen la oportunidad de convivir con masones. Yo he llevado a varias personas a iniciar porque pues les llama la atención, ¿verdad? Que yo no fumo, no tomo bebidas alcohólicas, nunca he usado drogas, este, pues por sistema, inclusive es una norma constitucional y quizás se vea un poquito, diríamos ahí en Chihuahua medio mocha, pero no se admite que un masón vaya a un lugar donde hay un prostíbulo. Si se llega a sorprender a un masón que se metió en un lugar donde hay servidoras o ese tipo de conducta, no se le permite. Se le toma una foto, un video, se va a la logia, se le denuncia y se le expulsa por indigno de pertenecer ahí. Entonces, o también si uno observa, yo como masón he observado personas que son muy destacadas, así que tienen una conducta muy,
muy ejemplar, se le puede invitar. Entonces ahí, ahí donde tú estás, ¿en qué parte te encuentras tú? Pero ¿en qué ciudad? Mira, yo estoy en Chihuahua y sí, mira, muy respetable, o sea, definitivamente te digo, tengo dos amigos que son masones y sin ningún problema, o sea, los estimo, los admiro inclusive, porque tienen muchas virtudes y lo que tú quieras, pero sí, o sea, mi pregunta era, pues, para ver si me adhiero, si puedo ser capaz o qué sé yo, ¿verdad? Sí, mira, yo, bueno, a reserva de que luego veamos la manera, a veces ahorita me pasas tus datos y yo te paso también mi correo, mi WhatsApp, mi teléfono, y ve la manera de contactarte. Bueno, si ya tienes amigos, pues es cuestión nada más de platicar con ellos. El protocolo para poder iniciar a un nuevo elemento en la masonería es, se le invita y se le presenta a los dirigentes de una logia. Se le llama venerario maestro, al que está dirigiendo el trabajo de la logia. Al venerario maestro, al secretario, a uno, dos o tres funcionarios de la logia, y se le hace una entrevista personal, digamos, en algún café, en algún restaurante, para platicar sobre lo que es la masonería, este desglose que yo hice ahorita un poquito más extenso, se le da a conocer al candidato, ¿verdad? Que despeje sus dudas, qué información tiene o qué interés o qué sabe de la masonería, y también se les pone por parte de los que dirigen la logia cuál es el objetivo, ¿verdad? El programa, la finalidad principal. Y después de esa entrevista, entonces se le da, ya depende de cada logia, otra entrevista más y luego se le da una solicitud para que la llene con sus datos. Esa solicitud después se hace circular entre los que están en esa ciudad donde la persona va a ingresar y luego se le da una cita para que ya le hagan, tiene que vivir una ceremonia de iniciación. Se le inicia y después entonces ya se le reconoce como un iniciado en el primer grado que se llama de aprendiz. Ya después ya se sigue. Pero ese es más o menos así. El primer paso es contactar con personas que ya están y que tienen, desde luego, para poder recomendar a alguien, el que lo va a recomendar tiene que tener mínimo el tercer grado. Tiene que ser maestro masón para poderlo ya recomendar, para que ingrese en una logia en su localidad, ¿verdad? Ah, bueno, Juan, sí, de alguna manera, pues no sé qué nivel tenga estas personas que te digo, pero bueno, a final de cuentas, a mí lo que me despertaba la situación es el hecho de los objetivos, ya entiendo que son filosóficos, que son de muchos rangos, de cultura, etcétera, etcétera. Pero bueno, o sea, era mi duda. Sí, si quieres, ahorita me pasas tus datos para ver la manera. Yo no tengo mucho trato porque no se me ha dado, aunque yo soy nacido en Chihuahua casualmente, pero toda mi carrera masónica la hice acá en Baja California, en Tijuana particularmente, aunque viví en Ensenada, pero sí tengo trato personal con muchos hermanos de Ciudad de México, de Guadalajara, de San Luis Potosí. Inclusive yo he viajado hasta, y porque la masonería es institucional, en Venezuela, en Colombia, ¿verdad? Y donde quiera, es algo que tiene la masonería, es que donde quiera, yo voy a una ciudad donde nadie me conoce, no conozco a nadie, llego a una logia y me reciben porque es un protocolo, inclusive, con un abrazo fraternal, ¿verdad? Y como un hermano, pues, es parte de la metodología, parte de la forma en que se establecen los rangos o los vínculos, los enlaces que se tienen con hermanos. Porque la masonería hay, bueno, un detalle así, digamos, anexo, somos aproximadamente 5 o 6 millones de personas en el mundo, masones, todos. Un fenómeno que a mí me impacta mucho es que en Estados Unidos hay poquito más de 4 millones, como casi 5 millones de masones. ¿Sí? Esta ciudad que tiene más, el país donde hay más masones es Estados Unidos. Después de Estados Unidos es Inglaterra. Inglaterra tiene poquito más de medio millón de gentes, de hermanos masones.
Y todo el resto del mundo somos como unos 500,000. Y todos nos damos ese trato así de hermanos, de tratarnos de una manera cariñosa, fraternal, amigable. A mí me impacta mucho, mucho que, por ejemplo, en masonería no se hablan groserías. Es muy común entre los cuates, así entre los gremios de donde uno se desenvuelve en el ámbito social, decirse como de grosería, ¿verdad? En la masonería es venerable maestro, distinguidos hermanos de Oriente, querido hermano, profesor vigilantes, ilustres y poderosos hermanos, sapienticio maestro. O sea, se utilizan muchos términos que son, digamos, un tanto coloquiales, pero siempre somos queridos hermanos todos. Todos nos tratamos por un protocolo inicialmente de carácter metodológico, de una manera cariñosa. Y eso se le va quedando gradualmente. Gradualmente se va haciendo uno como con ese vocabulario. A mí me impacta mucho ese vocabulario porque ahí no se fomenta desde la forma de hablar, la grosería, la vulgaridad. No estamos en contra de nada, de nadie, ¿verdad? Lo que sí podemos decir que sí vamos en contra de los que hacen conductas que afectan a la sociedad. Rateros, criminales, esa gente sí la combatimos. Pero fuera de eso, no estamos en contra de ninguna corriente ideológica. Entonces, pues, tenemos la manera de enlazarte con alguien que esté ahí en Chihuahua, ¿no? Para si te motiva a ingresar a la institución, yo creo que sí se puede, ¿verdad? Fácilmente ingresar ahí. Digo, con este antecedente que tú tienes de que tienes gusto por el arte, por la ciencia. Sí, gracias, Juan. Bien, por ahí Ricardo Pels, ¿tienes una? Sí, gracias. Bueno, en realidad resulta muy interesante tu exposición, Juan, pero más que aclararme, me deja más dudas y me gustaría que me apoyaras en clarificarme algunas cuestiones. Obviamente es muy vasto lo que es mi ignorancia en torno a la masonería. Mira, yo tuve relación con muchísimos masones, sí, a lo largo de mi vida, pero jamás me invitaron a la masonería. No sé si porque me ven muy rojo de la piel o de dónde, ¿no? O sea, o demasiado revolucionario o demasiado preparado, pero siempre nadie me dijo acércate a la masonería, ¿no? O sea, a pesar de estar rodeado de masones de los diferentes grupos, hombres y mujeres, ¿sí? Entonces eso es algo que a mí siempre me llamó la atención, porque a mí nunca me ofrecieron acercarme a la masonería. A mí en lo personal me dio curiosidad, estudié sobre la masonería algunas cuestiones, leí libros, en fin, pero me parecía que mucho de lo que había no era lo suficientemente materialista de acuerdo a mi formación, sino más por las influencias rosacruces y demás, ¿no? O sea, más idealista, ¿no? En ese sentido, más metafísico, vamos. Y esto no me hacía que a mí me atrayera, ¿no? Ya incorporarme a la Amazonía, pero siempre me llamó la atención que jamás nadie me invitó, a pesar de que me reunía cotidianamente con masones. Entonces, mi primera pregunta es, y eran de los diferentes ritos, ¿no? Del yorquino, del escocés o del nacional, ¿no? Entonces, en ningún caso me invitaron. Y ahorita la pregunta que hacía el compañero Gerardo, me parece que es muy interesante, ¿no? O sea, ¿qué se requiere para ingresar, no? O sea, ser invitado o uno proponerse, o da igual una u otra de las formas. Y bueno, ahorita te sigo preguntando más cosas, por favor. Bueno, desde luego que sí, ahora sí que me sorprende un poquito porque sí, cuando uno dentro de su entorno social se da cuenta de que hay personas que son muy, digamos, el término más adecuado sería personas virtuosas,
gente, digamos, que se destaca en el mundo, vamos a decir, como periodista, como escritor, como filósofo, pues son los mejores candidatos, ¿verdad? Para poder hacer la invitación a que ingrese en la institución, para que nos ilustre con sus conocimientos, porque la masonería fomenta hacer ese tipo de persona pensadora, pero hay gente que no está en la masonería y que tiene un grado de preparación de mucha calidad, ¿verdad? Intelectual. Entonces, esa es una. Y la otra, pues también que se puede, la misma persona puede solicitar su ingreso. Yo recuerdo porque antes de entrar a la masonería, yo fui iniciado en la Orden Rosacruz, la de San José, California. Y sigo conservando esa, nada más que ahorita ya no tengo tiempo para dedicarle, pero conserva uno su calidad de miembros del rosacrucismo, porque hay varias líneas dentro de la corriente Rosacruz. Yo fui iniciado en la línea de Heber Spencer. Y no se contrapone en lo más mínimo con la escuela masónica, ¿verdad? También fui iniciado en la Suprema Orden del Aquarius. Y lo mismo, esta escuela, la Suprema Orden del Aquarius, es una escuela de iniciación real, pero no tiene nada que digas tú, pues la masonería y los acuarianos. No. Hay un paralelismo dentro de esta tradición. Y pues realmente, pues a lo mejor no tuvieron el suficiente grado de madurez los hermanos con los que tú has convivido ahí en tu entorno particular para poderte invitar, porque sí es lo que, o sea, se propicia, pues se busca que la masonería tenga en su gremio gente de esta trayectoria, ¿verdad? Personas libres de buenas costumbres, es que realmente tienen una conducta pues, muy favorable, ¿verdad? Dentro de su entorno social. Es lo óptimo. Pero sí, lo que sí es que no es una institución de muchedumbres, así de que haya regularmente en las logias, pues sí hay gente, pero no es, digamos, de tener a reventar. Es un poquito selectiva en ese sentido la membresía de las logias masónicas. Gracias. Bien, tenemos por ahí al ingeniero Eduardo Muñetón y después Miguel Méndez. Gracias, ingeniero. Yo entendí lo que usted dijo de Agartha Chana, algo así como el iluminado o algo parecido. Mi pregunta es, ¿la masonería Como que se fue el sonido, perdón, no alcancé a escuchar ya, nomás hasta de lo que es el Agartha Changa y luego después como que se fue el sonido, discúlpame. Bueno, perdón. No, disculpe. Agartha Chana yo lo entendí algo así como iluminado o algo parecido. Mi pregunta es, ¿quién alcanzó este grado? ¿A quién considera la masonería que alcanzó este grado? ¿O en una mayor intensidad? ¿Caín o Abel? Y por otro lado, si ustedes acuden al desayuno de oración nacional, ese que se lleva cada año en Washington, el primer jueves de febrero, creo, que ya se está llevando a cabo aquí en México y en algunos otros países. Y por último, pues yo en lo personal pienso que esas enfermedades sociales tan graves que son muy comunes en cualquier país, tanto en los del primer mundo, no se diga en los de sexto, quinto, se deben a cuestiones muy concretas
en los que incluye precisamente la necesidad y la falta de satisfacción de sus necesidades más elementales. Esa es la causa principal de el robo, la prostitución, la drogadicción, el alcoholismo, etcétera. Eso no está en la mente de las personas, ni en la mente social. Tiene su causa en las condiciones de vida que desgraciadamente están abundando. Me gustaría saber su opinión eso sobre Caín o Abel. Híjole, pues ahora sí. Perdón que interrumpa, pero también lo que acaba de comentar Eduardo, ¿en qué influye o en qué, qué aporta la masonería al respecto de lo último que comentó Eduardo? Bueno, ahora sí que me la puso como la recién casada. Me la puse muy dura porque no tengo la verdad una respuesta que cubra totalmente a la pregunta de Caín y Abel, ¿verdad? Sí, bueno, y sí asisten los masones a ese desayuno. También ese dato me da penita confesarlo, pero no. Aquí en Tijuana hay un lugar donde se tenga ese tipo de vínculo, porque la verdad me siento penado, pero no tenía. No se preocupe, porque ahorita la modalidad, bueno, no voy a ahondar mucho, pero está en señalar a Caín como el señalado, el iluminado, porque, y que de alguna manera representa el porvenir, el futuro, el crecimiento, el desarrollo, porque un pastor mató a un agricultor, ¿sí? Y el pastor es el inicio de unas formas de producción más productivas, más liberales que lo que es la agricultura. Gracias. Sí, mire, ahorita ya que me das esta pauta, dice que Caín representa a los colegios del norte. Exactamente, los colegios del norte en el campo de la iniciación representan precisamente, por ejemplo, en el caso particular de aquí de América, a los Estados Unidos. Y son los que llevan, digamos, un poquito más el campo de la ciencia, el campo del arte, ¿verdad? El campo de la objetividad sobre el misticismo de Sudamérica. Entonces hay más. Por eso dice que los colegios del norte regularmente se imponen siempre a los colegios del sur. Los colegios del norte representados por Caín y los del sur representados por Abel. Se sobrepone o domina la parte norte a la parte sur. Pero no tengo mucho respaldo sobre esto. Se me hace más coherente lo que tú planteas. Ahora, en el campo, digamos, de lo que es la parte social, la parte política, pues sí, la masonería sí ha hecho muchos aportes, muchos avances, aunque a veces no se refleja todo lo que debería ser, pero sí. Tenemos la cita de que los líderes de toda la insurgencia mexicana, incluyendo desde luego el movimiento de la independencia de Estados Unidos, y todos los líderes que lograron acabar con las monarquías en el continente americano y en Europa, eran masones. ¿Verdad? No se reflejó luego, pero sí ese movimiento fue canalizado o encabezado por estas escuelas, por estos miembros de esta institución. Y también el avance en la llamada Reforma del 57, que fue donde se empezó a consolidar realmente la insurgencia mexicana y que tuvo ya, digamos, un objetivo más práctico de ese movimiento, fue a partir de 1810. Y todos esos movimientos fueron encabezados por puros iniciados, masones, en su mayoría. Actualmente, por supuesto, que está surgiendo, aunque lo que pasa es que también no se puede a veces, porque no se debe estar vanagloriándose, ¿verdad? O echándose porras o creyéndose
No. Algo que es muy importante en el ámbito de la iniciación, o sea, hacer las cosas, pero no estar ostentando. No se fomenta el orgullo, la altivez o la vanidad. No. Se trabaja más bien sobre inteligencia, la fuerza, la belleza, el candor, la rectitud, el valor, la prudencia, la filantropía, pero principalmente la discreción. Se trabaja, pero sin hacer ostentación, ¿verdad? Del trabajo que se está desempeñando. Sí se trabaja mucho y pues le apostamos un poquito más a que a la larga se va a ganar la partida, ¿verdad? En contra de los que están fomentando la degradación de la humanidad, que muchos quisieran de que se degradara más, pero no. Seguimos luchando para que no se sobreponga o que no se imponga, ¿verdad? Digamos, pues el pantillerismo, ¿verdad? El saqueo, la rapacidad, el robo, ¿verdad? Los asesinatos, las degradaciones, los prostíbulos, todo eso, ¿no? Nosotros ahí sí estamos en contra de todas esas conductas. Estamos un tanto enlazados, aunque sean en otras instituciones, con los que trabajan vamos a decir, inclusive con los cristianos, con los testigos de Jehová, con estas organizaciones que fomentan un poquito más la devoción, ¿de acuerdo? Pero totalmente en contra de un asesino, ¿verdad? De un secuestrador, de un malhechor, de un violador, ahí sí no comulgamos en absoluto con esas conductas que tanto lesionan a la humanidad. Quizás, a lo mejor sí nos falta un poquito más de más trabajo en ese sentido, pero sí estamos a favor de los que luchan, ¿verdad? Por alcanzar esos elevados y nobles ideales en toda la conciencia de toda la humanidad. Y a final de cuentas, Juan, yo creo que es una justa acción de todos los que queremos hacer el bien. Sí, esa es parte de nuestra labor, ¿verdad? Aunque a veces no abarca todo lo que uno quisiera, pero pues aunque sea poquito, ¿verdad? Pero hacer todo lo que esté de nuestro lado para que se vaya logrando ese cambio de conducta en toda la sociedad. Bien, Miguel Méndez, por ahí tienes, adelante. ¿Sí me escuchan? Sí, todo bien. Bueno, yo tengo dos preguntas muy sencillas. La primera ya me fue contestada, de que Francisco Madero efectivamente fue masón, porque tengo una fotografía del funeral de Francisco y Madero, donde aparecen los signos masónicos a un costado de su féretro. Esa es una. La otra es preguntar si Miguel Hidalgo perteneció a alguna logia masónica o fue únicamente un partidario de los masones. Esta pregunta viene en relación a de que muchos escritores han mencionado de que la independencia de los países de América Latina pues fue en parte propiciada o apoyada por la masonería. Estamos hablando de Bolívar, San Martín, y otros líderes, creo que José Martí, que también participaron en la independencia de algunos países de América Latina. ¿Qué tanta influencia tuvo la masonería dentro de la independencia de esos países? Si Miguel Hidalgo era masón. Y la última pregunta, muchas gracias. Bueno, la verdad es que es una pregunta muy buena, justamente porque genera muchas dudas esta vinculación del llamado padre de la patria. Por lo siguiente, la masonería en esa época, en la época de la juventud de Miguel Hidalgo, de Morelos, etcétera, ahí en el Dámano, era de un alto grado de peligrosidad ser masón. ¿Por qué? Porque era el equivalente a la sedición, y la sedición siempre es
se considera alta traición y es ejecución inmediata. Ipso facto, donde se detecta un sedicioso que está en contra de un gobierno legalmente constituido, no se le puede detener y someter a juicio, no. Tiene su nota de peligrosidad. Entonces, Miguel Hidalgo, en su momento, ¿verdad? Él sentía, pues, y vivía junto con los indígenas, con el pueblo de México, todas las barbaridades que se cometían con ellos. Entonces, se dice que fue iniciado la masonería. Por ejemplo, vamos a decir, en la actualidad se invita a un candidato, se hace el protocolo de entrevistarlo, se le da una solicitud, la llena, se le cita y se le hace su iniciación. Entonces, dentro de la logia se tiene que redactar un acta. En esa acta se queda establecido que esta persona fue iniciado, Se cumple un protocolo de un acta. Y el libro de actas se va guardando porque ahí está la historia de la logia. Todas las logias del mundo tienen ese protocolo, tienen ese reglamento, esa constitución. Las logias tienen que estar reconocidas por una potencia masónica que se llama Gran Logia o por un Supremo Consejo en los altos grados. Cada país del mundo donde está la masonería tiene un Supremo Consejo. En la época de Hidalgo estaba más crítica la situación por esta situación de que si se le hubiera detectado, lo hubieran ejecutado. Entonces, se les inició, se dice, en una logia itinerante. Ese es el término que se utiliza. Lo iniciaron en una logia que estaba, pero que no se cumplió todo al 100% ese protocolo, ahí en una calle que se llamaba Calle de las Ratas, en la Ciudad de México. En ese lugar, hoy se llama, creo que Paseo de Simón Bolívar, en la Ciudad de México. Ahí lo iniciaron y luego de ahí después se fue a Francia a recibir adoctrinamiento ideológico y filosófico, ¿verdad? E irlo preparando más a él y a todos los insurgentes de esa época. Cosa que inclusive a muchos por eso se les da un poquito más de crédito en el ámbito del protocolo masónico a los del sur, a Bolívar, a todos ellos, porque ellos sí se logró inclusive iniciarlos desde España directamente, en aquellas logias de aquella época que también estaban así. Estaban algunas totalmente, se dice, bajo la bóveda celeste, porque no tenían un local, no tenían una logia así establecida ya tradicionalmente, por este grado, porque estaban luchando en contra de los monarcas de España, de Francia, de Inglaterra y de toda Europa. Finalmente lograron el éxito porque acabaron totalmente con las monarquías de toda Europa y de toda América. Y empezó entonces, sí, después de ese trabajo que realizan los masones, se establecen los llamados sistemas democráticos, en los que el pueblo elige a sus gobernantes. Pero sí, Hidalgo, particularmente la figura de este hombre, y es el caso de los demás insurgentes mexicanos, se tiene porque no hay realmente un acta o una solicitud llenada de puño y letra donde conste que él fue iniciado. Eso sí es digamos, la duda que se genera y que se sigue, porque es un tema que se sigue dilucidando todavía con respecto a varios miembros distinguidos de esta noble y augusta institución. Pero sí, tenemos nosotros, yo tengo la idea de que sí fue iniciado, ¿verdad? Porque también surge, digamos, surge la pregunta ya, digamos, como alcance y sobre este mismo vínculo. ¿Por qué Pancho Villa y por qué Emiliano Zapata no fueron presidentes de México? Porque no eran masones. Así de sencillo. Yo lo veo así, esto lo asumo ya más personalmente. Don Francisco I. Madero sí era masón, de ese sí hay acta y todo de su iniciación. Venustiano Carranza, Obregón fue iniciado en una logia masónica ahí en Sonora. Y todos los presidentes
casi diputados, senadores, regidores, como que era casi obligatorio ser masón para poder ocupar un puesto de alto nivel en la política de México, desde 1821 hasta 1948. Entonces, Villa no lo convencieron, no le interesó la masonería. Y lo mismo pasó con Zapata. Eran los grandes líderes del movimiento revolucionario mexicano, los verdaderos revolucionarios, desde luego con la capacidad ideológica que tuvo don Panchito Madero, nuestro hermano. Pero ellos nunca, y sí se les invitó, pero no quisieron ser iniciados. Y se les da su crédito porque lo tienen, ¿verdad? De la conciencia del pueblo de México, pero no ocupaban ese alto cargo. Además, Villa públicamente habló mal, digamos, de la investidura presidencial, pero bueno, ese ya sería otro puntito. Nada más ahorita lo que destacamos es que ellos no destacaron mucho en política porque no fueron iniciados en la masonería. Y la masonería en el ámbito político tuvo ese poder. Ahorita ya no lo tiene tanto, ¿eh? Desde el 48 para acá. Tengo entendido que López Obrador sí es masón, ¿eh? Pero son casos así especiales. Pero sí, digamos, hasta el 48 era casi aunque no estaba establecido en base a término de constitución, pero era un protocolo a seguir. ¿Quieres ocupar un alto puesto en la política? Tienes que ser masón. En fin, pues ese es más o menos la respuesta a la pregunta sobre si Hidalgo realmente no hay evidencia, eso sí, no se tiene ese protocolo. Muchas gracias, pues sí, es lo que había escuchado, que no se tiene la certeza del que él haya sido inscrito, ¿verdad? Pero sí que estuvo asistiendo, que fue iniciado, ¿verdad? Pero no hay una evidencia. No sé si pudiera comentar algo de los precursores de la independencia, ¿verdad? De Francisco de Azcárate, Primo Verdad y Melchor de Talamantes. No sé si haya por ahí algún antecedente que fue pues antes de Miguel Hidalgo, ¿verdad? Sí, es algo, digamos, un tanto parecido. Lamentablemente en esa época sí, no había una logia establecida en México. No había condiciones de carácter jurídico o legal para poder establecer esa normatividad. Entonces, por eso no hay. Tenemos, eso sí, la confianza. Yo personalmente no dudo que se hayan sido iniciados, ¿verdad? Porque ya hay inclusive logias que tienen hasta los nombres de estos miembros de Francisco, logias masónicas que tienen el nombre de Hidalgo, de Morelos. Entonces sí hay muchas condiciones para poder establecer que sí fueron iniciados, ¿verdad? Pero no hay esa parte del protocolo, ¿no? No, muchas gracias, muy amable. Creo que queda muy claro su respuesta, agradezco mucho. Y bueno, en forma personal, respecto a Villa y Zapata, pues realmente ellos no pretendían una presidencia de la República, ¿verdad? O sea, ellos andaban en el campo de batalla. El mismo general Villa, pues dijo, yo no sirvo para estar aquí sentado en una silla para ser presidente de México. Yo soy un soldado, yo ando dirigiendo gente para cambiar este país. No estaban preparados para eso, ¿verdad? Muchas gracias, maestro, le agradezco. Muy bien, gracias. En el chat, ahorita, el chat aquí, Alfredo Cera dice, ¿hay a dónde asistir en Ciudad Juárez? ¿Y de cuánto es la inscripción y cuánto mensual? Esa pregunta la pensé. Sí, ahorita no tengo porque no. Tengo la seguridad de que en Juárez sí hay logias masónicas, ¿eh? En todo el país. Bueno, vamos a decir, en las principales ciudades, vamos a decir, capitales del estado, de todos los estados, y ciudades principales. Quizás haya pueblos o alguna comarca donde no tengan logias, por decir, logias físicamente hablando, pero
Sí, nomás quisiera, si quieren anotar mi correo o mi teléfono y me mandan vía WhatsApp las preguntas para la de Juárez, necesitaría checar dónde está físicamente las logias, qué días trabajan, cuántas logias hay, para que pudieran los hermanos conectarse con hermanos de esa ciudad. Pero sí, yo tengo la seguridad de que sí hay logias, ¿eh? En Ciudad Juárez, Chihuahua. Nomás que no, como ahorita no tengo trato personal con los hermanos de Juárez, ahí no. He ido porque yo soy nacido en Chihuahua. Y he viajado, he pasado mucho por Juárez, pero no tengo pormenores de nombres de hermanos de ahí de esas logias o los domicilios donde están físicamente el local donde se hace el trabajo, ya sea de carácter ritualístico o esotérico, ¿verdad? Pero si quieren anotar, mi número es el 664-551-2317. Es mi teléfono celular y también el WhatsApp. Entonces, nomás que necesitaría un poquito más de tiempo para checar a través de los mismos vínculos que tenemos con la masonería, los domicilios, qué días trabajan las logias de Ciudad Juárez y también lo de nuestro otro hermano para enlazarlos, ¿verdad? Enlazarlos para que puedan ser iniciados en nuestra institución, ¿verdad? En Juárez, en Chihuahua. Nada más que ahorita El teléfono dijo 664-551-2317. Afirmativo, ese es mi número de teléfono, por favor, si Ok, quieren, bien. para continuar y dándole seguimiento para ver la posibilidad de que los inicien en una logia de Juárez y los que están en Chihuahua también, ¿verdad? Sí, soy el de Juárez. Y ahí puse en el chat, aproximadamente se hablaba de que, pues, que tenías que ser solvente, y pregunto que cuánto cobran más o menos de inscripción y cuánto por mes para poder estar asistiendo a esos Sí, eventos, si es que te aceptan. sí, regularmente, digamos, cuando un candidato es aceptado, básicamente no es mucho, pero sí se necesita generar un costo, porque los lugares donde se trabaja, pues, tienen a veces renta, pago de luz, de agua, teléfonos, servicios, y todo eso lo tenemos que financiar los que estamos agremiados en esta institución. Es un promedio de 3,500 pesos la iniciación, o menos. Hay logias que cobran un poquito menos, 2,000, 2,500. Y la mensualidad promedio es en 250 pesos al mes, o un poquito menos. Digamos, esa es la tasa promedio que se genera en todas las logias a nivel nacional. Quizás haya logias que cobran un poquito más, porque sí, también aquí sí se da que hay logias donde están los riquillos, ¿verdad? Los que tienen mucho estatus social o económico. Y están las logias así de los revolucionarios, de menor graduación. Lo que sí se tiene que tener digamos, un sueldo más o menos decoroso para poder financiar el costo. Y tiempo, también 2 horas, de 2 a 4 horas a la semana para estar asistiendo a las reuniones, se llama tenidas de la logia en cada ciudad. Ese es más o menos el costo Bien, por gracias. medio. Yo le hablo para ver lo de Ciudad Juárez. Sí. Ahorita podemos seguir platicando o otros días que tengan chance, como gusten, que me den la oportunidad de investigar las logias de otras ciudades para poder establecer los enlaces. Muy bien, gracias. Ok, ahí Ricardo, tiene otra. Sí, gracias. Bueno, iba sobre el mismo tema. El costo varía según el ritual al que se pertenezca, al de York, al escocés o al nacional, ¿no? ¿El nacional es el más económico? Sí. ¿O qué diferencias hay? Y la otra, dado que se apoya económicamente, ¿no? O sea, ¿qué beneficios obtiene alguien más allá de los aspectos filosóficos y espirituales? A nivel
político, económico, en fin, ¿qué beneficios obtiene uno al pertenecer a uno de los rituales? Bueno, esta pregunta se me hace también muy buena, porque a ver si uno, ¿yo en qué me voy a beneficiar si ingreso a la masonería? Bueno, el principal beneficio es que se recibe esa influencia, que lo motiva a uno para elevar la autoestima, ¿verdad? La masonería fomenta entre sus agremiados un tipo de ser humano que tiende a ser líder, a que ser un liderazgo, se dice. En el, digamos, en el universo, en el cosmos, hay muchos cuerpos, ¿verdad? Celestes. Es, por ejemplo, en el sistema solar está la Tierra, la Luna, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, y está el Sol en nuestro sistema solar. El Sol es una estrella, ¿verdad? Y así como el Sol, hay muchas estrellas en el universo. Hay miles, millones de, pero también hay otros cuerpos en el espacio. ¿Qué diferencia hay entre el Sol y los planetas? Bueno, la diferencia es que el Sol tiene luz propia y los planetas no. Entonces, entre los seres humanos hay personas que tienen ese grado de luz. Tienen luz propia los iniciados y los demás no. Ahora, ¿qué voy a conseguir al entrar a la masonería? Bueno, tener ese grado de luz, ese grado de inspiración, ese grado de sabiduría, de conducta. Ese es el incentivo principal, tener ese nivel de capacidad que no tiene mucha gente de los demás. Ahora bien, tratando de ser un poquito más prácticos, también la masonería da muy buenas relaciones, pero ya sería un elemento como secundario, no debe ser el más importante. Pero sí, por ejemplo, vamos a decir, en casi todas las ciudades donde está la masonería, la mayoría de los masones son personas que tienen muy buenas relaciones en el estatus social. Vamos a decir, regularmente, yo por la experiencia de aquí de Baja California, aquí hay diputados, hay regidores, funcionarios en todos los niveles de gobierno, en el campo de la política, de alto nivel, porque los masones regularmente no son los que están barriendo los edificios o en la intendencia o de mandaderos, no. Regularmente tienen la capacidad para ejercer un liderazgo y generalmente son funcionarios de alto nivel. Puede ser también hay empresarios, ¿verdad? Hay profesionistas, la mayoría son exitosos, son muy distinguidos y dan un buen entorno, digamos, una buena interacción en el ámbito de la sociedad para tener buenos amigos, ¿verdad? Para tener buenos hermanos. Y todos nos damos ese trato de hermano. Pero ese no debe ser el principal interés, aunque muchos sí lo llegan a hacer así, pero no es esa la motivación principal. La más importante es tener esa fuente de inspiración para generar. También algo que es muy importante para cualquier ser humano es tener muy arriba su autoestima. No es concebible un masón que esté deprimido, que esté pues en un estado así de tristeza, de melancolía, así de... No. El masón como norma general tiene muy en alto su autoestima. Se quiere mucho, se aprecia, se valora, trabaja en cultivar inteligencia, mencionamos la rectitud, el valor, la prudencia, la filantropía, el servicio, la cortesía, el cariño, a toda la humanidad. Pero para poderlo generar hacia los demás, tiene que primeramente gestarlo en su corazón, ¿verdad? En su conciencia. Y eso le da calidad de vida, le genera mucha confianza en sí mismo y siempre mantiene muy en alto su autoestima. Esa es una condición de un buen líder, ¿verdad? Y la masonería genera muy buenos líderes en ese sentido. Entonces, digamos, esos serían los principales beneficios que se pueden conseguir al ser iniciado en la institución de esta magnitud.
Muy bien, pues muy interesante y pues por el tiempo vamos a dar una última intervención ahí de Miguel Méndez. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Otra pregunta. Hay una AR, una asociación religiosa que se fundó en 1830, la Iglesia Mormona. Fue fundada por José Smith, que era en su tiempo grado 33, y su hermano y sus otros hermanos también. Hay cierta similitud entre, bueno, lo poco que he estudiado o que he leído de la masonería, hay ritos y hay signos y señas. ¿Hay alguna relación entre la masonería y la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es la iglesia mormona? Esa es la pregunta. Sí, la verdad es que también es una pregunta muy, muy buena. Este hombre, digamos, el líder, el hombre que de alguna manera encabezó este movimiento, pues él llegó a ser hasta el 33. Y la masonería tiene un vínculo muy íntimo. Bueno, más que con esta escuela, ¿verdad? Con esta religión o con esta rama, ¿verdad? Con el judaísmo. Porque, por ejemplo, en la masonería, cada grado son 33 en el rito escocés. Y cada rama de la masonería, los York, el rito nacional mexicano, en fin, cada rito tienen, para poderse reconocer entre sí, cada grado tiene una palabra secreta, una palabra sagrada, que se da al oído y solamente se da del labio oído y del maestro al aprendiz o al compañero o al maestro, depende del grado. Entonces, cada grado tiene una palabra sagrada y es una clave para poder abrir precisamente esos arcanos mayores de la razón y del entendimiento. Y también tiene una palabra de pase. Si un masón va a una logia, no va a estar así, dice como el Borras. Tiene que ser retejado, tiene que asegurarse de que sí es masón. Entonces tiene que tener una palabra de pase, se dice. Y tanto la palabra sagrada como la palabra del pase son hebreas. Tiene que tener un saludo, los masones tenemos un saludo de acuerdo a cada grado. Y tiene que tener también una marcha, se dice. Cuando va a entrar a una logia, no entra así, decimos como el Borras, tiene que entrar de una manera que tiene claves especiales. Signos, tocamientos, marchas, ¿verdad? Tiene su palabra de paso, su palabra sagrada, y todas son hebreas, todas. Y todas están íntimamente ligadas con el judaísmo. En el caso particular de este hermano ilustre y poderoso, pero porque era un hombre muy preparado, él tuvo esa preparación y era un indiscutible líder. Entonces, de ahí surge precisamente pues digamos, la iniciativa de formar toda una tradición, ¿verdad? Lo mismo que en su oportunidad, pues digamos, otros líderes de otros movimientos también han surgido así, ¿verdad? Como en su momento toda Europa, gracias a la iniciativa de Calvino, ¿y cómo se llama el otro? El otro gran líder él era alemán, Lutero, Martín Lutero, también era masón. Entonces, es en buena parte gracias a esa preparación que tienen. Y surge así esa labor, ¿verdad? Que es muy respetable, ¿no? En su oportunidad, en su momento, mencionamos a el Gandhi, a Pandit Nehru, digamos, bueno, aunque Siddhartha Gautama todavía no estaba directamente en la parte masónica, pero sí, Siddhartha Gautama no fundó el budismo, fue el hombre que llegó en el número 25 al estado de conciencia búdico, pero sí recibió la iniciación. Entonces sí se necesita para poder encabezar un movimiento de esta grabación, tener ese nivel
ese nivel de alto desarrollo de la conciencia llamada supraconciencia, ¿no? Y la masonería prepara también a la gente para eso. Entonces, Joseph Smith sí era efectivamente grado 33, ¿verdad? Y a veces pues, nos dan un poquito el ego, ¿verdad? De que le dice, pero él sí hasta la fecha sigue esa institución creciendo y creciendo porque dejó un buen ejemplo y un buen legado. Creo que es la iglesia o el movimiento que tiene más crecimiento en todo México y en otros países del mundo. Porque los católicos, pues nomás, ¿no? ¿Verdad? Sí, y aparte, yo creo que el estilo de vida y su forma de ser, pues se asemeja mucho con la masonería, inclusive, pues ciertas organizaciones auxiliares tienen cierta similitud también, rayos de luz, bla, 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 otras palabras, ¿no? Que son similares a la masonería. Gracias, maestro, le agradezco. Muy bien, pues no sé si, bueno, ahí ya se conectó por ahí Manuel Salcido, nuestro coordinador del grupo de historia. Manuel, si tuvieras algún comentario para concluir con la plática. Parece que tiene problemas técnicos. Bueno, pues nuevamente, Juan Rubén, pues muchas gracias, muy interesante y muy amplia la plática sobre este tema y muchas dudas sobre todo. Sí, y pues bueno, en lo personal, pues muchas cosas que desconocíamos y pues salen, y entre más sepa, pues más dudas hay, ¿verdad? Entonces, pues te agradecemos nuevamente tu Aplauso, participación y gracias también ahí a Jaime por contactarte. Y bueno, pues un aplauso para Juan Rubén. Gracias, gracias. Gracias, hermano. Gracias, gracias.